Luego llegó ese fatídico día, cuando tenía 3 años. ¡Mamorra! ¡Mamorra! ¡Te hice un dibujo! ¡Espera, hijo! ¡Podemos explicártelo! El mundo de la ilustración argentina es fantástico. En él encontramos una enorme cantidad de iconos de la literatura, ya saben, Buggy el Aceitoso, Inodoro Pereira, Martín Fierro, también una pequeña niña para nada trascendente que habla de dictaduras echándole tierra a la sopa verde, en fin. Suena maravilloso, historietas para toda la familia que le han ganado un nombre a este país con este gremio tan bello, haciéndonos reír, rascarnos la cabeza, pasar un buen rato viendo las páginas del periódico que envuelven los aguacates del puesto en el que compra tu mamá mientras se pone a hablar con la vecina. Ya saben, una verdadera experiencia positiva para generaciones de ayer y hoy. Si es que de casualidad aún se venden periódicos. ¿Todavía se hace eso o ya lo reemplazamos todo por viñetas en Twitter? El punto aquí es, parece que todo en este mundito es bello, armonioso y genial, pero de repente se empieza a sentir una fuerza, una ominosa fuerza invisible que no se sabe de dónde viene, pero que te empieza a pesar en la espalda y que te observa con un par de nalgas en la cara desde algún lado de la habitación. Sí, un ente extraño y malintencionado que te vigila con nefarias intenciones y que no te deja tener una conversación tranquila sobre historietas argentinas sin tirarse sobre la mesa como un elefante en la habitación que es inevitable mencionar. Así es, estoy hablando de Gaturro. Ese Gaturro. Inescapable como el caracol que te persigue por toda la eternidad y que si te toca te mueres, Gaturro ha avanzado lento y seguro dentro de la cultura general argentina y latinoamericana para afianzarse un nombre junto a los demás iconos de la historieta más relevantes del continente como Condorito y la propia Mafalda. Pero el tema aquí es que, a diferencia de estos otros últimos, nadie habla hoy en día de una forma plácida de este caraculo. Soy tan graciosa. Y mucho menos ahora que se van afianzando cositas detrás de bambalinas que carga el proyecto y que son ineludibles cuando se habla de Gaturro. No les miento, en mi infancia yo fui la propia consumidora de Gaturro. Le robaba los periódicos a mi abuelo para leer sus tiras cómicas, por más que no las entendiera de mucho porque tenía la capacidad de contexto humorístico de una almojábana. Y también cometí la terrible e innombrable atrocidad de tomarle cariño a la espantosa película de este gato deforme porque por casualidades del destino el DVD aterrizó en mi casa cuando tenía nula literacia mediática y sentido común. La cuestión es que conforme iba creciendo me di cuenta de que Gaturro estaba lejísimos de tener un estatus decente en materia de historietas. Y aparentemente no solo fue una cuestión mía, sino que media generación fue recibiendo el baldazo de agua sucia de realidad en lo que fuimos creciendo porque de manera genuina Gaturro apesta y es importante hablar del porqué. Hace poco salió la película de Garfield. Buena peli, se las recomiendo. No es una joya de la cinematografía, pero es lo suficientemente linda como para sacar del agujero de desgracia que parece que el original Gato Naranja carga junto a sus aberrantes películas live action. Sin embargo, la otra maldición que me logra llamar la atención es que Garfield, fuera de estar cursiado por su lista de productos audiovisuales, también carga con esta garrapata cancerígena que se llama Gaturro y que inevitablemente, si estamos en estos platanales y hablamos de Garfield de manera eventual, tendremos que hablar de Gaturro porque... eso vi. Por Dios, media Latinoamérica ardió cuando pitarrajearon con el mismo irrespeto al propio Garfield como si fuera la estatua de Gaturro, y eso es algo válido a rescatar porque precisamente me parece intrigante saber de dónde nace todo este odio hacia este gato catatónico que ha criado y maldito la infancia de muchos niños que se lo han fumado en el pasar de los años. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy, para analizar a profundidad de dónde nace la rabia en contra de Gaturro y por qué parece que odiarlo es uno de esos eventos multitudinarios cursiados que salen del Springfield de Latinoamérica, como aquella vez que llenaron el obelisco de Spider-Man. Y es para esta misión tan importante que me voy a mandar una falacia de autoridad y me secuestré a mi argentino de confianza para que nos hable un poquito más de lo que ya no solemos, Shiro Bale. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de corazón que muy, pero que muy bien. Yo hoy acá ando decolado por el canal de Miko. Aparentemente, aún tenga yo un canal que es básicamente un bodrio. Parece que por youtube.com se me conoce parcialmente por hablar del susodicho personaje. No soy ningún experto en Gaturro y rechazo fehacientemente que se me caracterice de esa manera. No. Así es, demasiado tarde, culero, jaja, te la mamas. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Pero antes de comenzar...
Cortes comerciales. Debo decirles que este video fue patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje online donde hay miles de cursos con los que cualquier persona creativa puede expandir sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades. Así quieras aprender pintura, fotografía, edición o quieras aprender a hablar con armadillos imaginarios, Skillshare tiene todo lo que puedas imaginar y aprender. Por ejemplo, en este momento estoy tomando este curso de dibujo científico dado por Brett Eviston. Este curso es especial para aprender a trabajar con un modelo de ilustración científica tradicional basado en la observación. Personalmente, como estudiante de antropología y arte, este es un tema que me parece sumamente interesante. Me ayuda un huevo a cultivar este tipo de arte que no es muy común, pero que sí da grandes bases para poder extenderse con otras líneas de diseño. En cuanto al contenido en español, Skillshare está repleto de contenido hecho en este idioma para mejor accesibilidad, y en el caso de que el curso no esté en español, Skillshare tiene una amplia selección de subtítulos para que puedas entender los cursos. Similar a otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual recibirás acceso a 40,000 clases sin límites y sin distracciones, como por ejemplo los anuncios. Y el precio es súper asequible, es como menos de lo que cuesta una sola clase en otras plataformas y similar a lo que pagas por café en un mes. ¿Qué estás esperando? La comunidad de Skillshare te recibirá con los brazos abiertos. Es más, las primeras 500 personas que le den clic al link de la descripción obtendrán un mes de clases gratis. Muchísimas gracias Skillshare por patrocinar este video. Para saber dónde comienza la historia tenemos que ir al gato naranja primigenio, el verdadero OG, el papá de los pollitos, el grandísimo y poderosísimo Garfield en persona, o en papel. La historia de Garfield comienza con la de su dibujante Jim Davis, creador de la popular tira cómica que nació el 28 de julio de 1945 en Marion, Indiana, Estados Unidos. Davis estudió artes y negocios en Bell State University y después de graduarse comenzó a trabajar en una agencia de publicidad. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue la creación de historietas. En sus inicios creó una tira cómica llamada Gnob Rat y otros trabajillos aquí y allá que salieron sin mucho éxito, pero le dieron una buena madera para saber a dónde llevar el cuento con su arte. Digamos que tenía algo de reconocimiento, pero todo esto quedó reducido a cenizas cuando surgió como enviado del cielo un 19 de junio de 1978 esta entidad cósmica amante de la lasaña y que parece predicador del dios del espagueti volador, el mismísimo Garfield, que llegó arrolladoramente al mundo del cómic con un éxito inmediato. Para 1979, Garfield era una sensación en la sección de caricaturas en el periódico. Estamos hablando del poderosísimo lanzador de factos como el buen y clásico Odio los lunes. Era obvio que crecería de formas monumentales desde su estreno, llegando a ser distribuido hasta en 100 distintos periódicos. Es así como llegamos a 1980, donde Garfield se expande como una propiedad y se lanzan los famosos productos de mercancía hasta en la sopa, incluyendo juguetes, libros, ropa y aquella serie de teléfonos fijos que se perdieron en el océano y que hasta el sol de hoy aparecen en costas francesas. Sí, eso pasó. Además, se produjeron especiales de televisión animados, comenzando con Here Comes Garfield en 1982. Garfield siguió creciendo y creciendo como un gato gordo que estaba dispuesto a comerse el mundo como si fuera un pedazo de canelón, lanzando finalmente en el 88 su serie animada Garfield and Friends, que se emitió hasta 1994 y amplió aún más la popularidad del personaje. El imperio global de Garfield no hacía más que crecer y crecer, y no fue hasta el comienzo de los 90s que comenzó a palpar un poco de la demografía latinoamericana que le faltaba para afianzarse como el verdadero ícono revolucionario ochentero que ya era. Sin embargo, es en el año del 93 que Garfield, aterrizando en este continente, se topa con una anomalía bastante particular en uno de los países a los que buscaba apelar, que resultaba ser nada más y nada menos que Argentina, que curiosamente estaba invadido por otro ser muy similar que para ese momento comenzó a tomar vuelo, y es aquí donde le damos peso a Gaturro. Gaturro, Gaturro, Gaturro. Ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo? El ícono, la leyenda, el esperpento con una popularidad tan grande como su controversia que a cualquier persona con dos deditos en la frente lo hace cuestionarse ¿por qué? ¿Qué necesidad? La prima de quién pidió esta vaina. Y peor aún, ¿cómo concha se volvió tan popular al nivel de codearse con Mafalda para hacer las cabezas de la ilustración argentina? Por Dios, no me pueden negar que por bajo nos suena distópico. Hasta me recuerda
acuerda de esta disputa legal que tuvo Disney cuando llegó a Paraguay en los 50 a licenciar la cara de Mickey y se topó con que una productora de alimentos ya lo había hecho antes y que estaban en todo su derecho legal de hacerlo, dándole paso al dedo medio más grande de la historia de Disney en términos de litigio legal, pero me estoy yendo por las ramas. De vuelta, mi punto aquí es que no me pueden negar que de mínimo no es bizarro que la copia blanda como una gelatina de pata de Garfield sea más grande que el propio Garfield en, francamente, el único país de Latinoamérica donde veo una cosa así pasando. Bueno, ahora, volviendo a marcarnos el mismo pasito, es lógico que no podemos hablar de Gaturro sin hablar de su creador, Christian Dworznik, o más infamemente conocido como Nick. Nick mostró interés por el dibujo desde muy joven, estudió en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, donde empezó a desarrollar su talento artístico. Qué bueno, lo de talento está por verse, porque ya saben, el 90% de sus cosas son calcadas y se ven espantosas. Comenzó su carrera profesional publicando sus primeros trabajos en medios gráficos como El Cronista Comercial, La Razón, y para 1992 empezó a trabajar en el diario El Clarín, uno de los más importantes de Argentina, donde alcanzó gran notoriedad con sus caricaturas políticas y humorísticas. Digamos que el reconocimiento de Nick era moderado. Para el momento que trabajaba no llevaba una verdadera propiedad que hiciera que nadie se echara las manos a la cabeza. Sin embargo, poco se sabía que a lo largo de los tempranos años de su carrera, Nick ya se encontraba cocinando una verdadera curiosidad para lanzar a los periódicos y al gremio de la historieta, que claro, para el ojo desconocedor sonaba muy innovador, pero que a la luz de los hechos tiene un punto de arranque muy evidente y hasta descarado. La gran mayoría de la trayectoria artística de Nick está marcada por la política. No era de esperarse menos si no obviamos el hecho de que todo el surgimiento de su carrera se dio entre secciones del periódico dedicadas a la crítica social con pullas chistosas para tu papá de 56 años aquí y allá. Pero sí hubo algo que comenzó a caracterizar las viñetas de Nick, que fue la inclusión de este personaje que consta de ser un gato naranja despreocupado que habla entre sarcasmos, llamado Garfield Gaturro, que cautivó el ojo del lector a gran velocidad. Suena como una idea interesante, pulida al buen estilo de Tal Cual, donde se pegan de un personaje pintoresco para poder enmascarar crítica social, mientras le cosquillean los codos a los niños que anden mirando por ahí las páginas del periódico y que busquen una verdadera razón para ver una viñeta que hable de la caída del dólar cuando lo único que deberían estar haciendo es estudiar las tablas de multiplicación. No obstante, el problema fundamental con Gaturro, fuera de las opiniones políticas de Nick que existen, se encuentra oculto a simple vista, pero que si le echas 2 gotitas de pensamiento se vuelve insultante el tema, y es el diseño de este maldito gato. Cuando me presentaron este tema por primera vez no veía el problema. Garfield y Gaturro a mis ojos solo eran un par de gatos naranjas que coincidían en medio y formato. Sin embargo, si tienen curiosidad de saber de dónde nace el primer y gran problema de Gaturro, nos tenemos que remitir a las primeras viñetas de Garfield, donde las cosas se vuelven cada vez más aparentes del por qué la gente le tiene tirria al teturro. Este es el primer diseño de Garfield, y este es el diseño de Gaturro desde sus primeras apariciones, y este es Tu cerebro en drogas. ¿Alguna pregunta? Sí, lo sé, una situación muy Gumball con su versión china, si saben a lo que me refiero. Está claro que el comienzo de Gaturro está tremendamente alejado de la media infantil, fuera del sencillo factor de que es un gato animado naranja con cachetes con probables tumores por sobreexposición a la sopa de microondas. No en balde, este pequeño llamativo infantiloide que tiene Gaturro empezó a llamar plata de otro costal a los bolsillos de Nick de una forma lo suficientemente remanente como para que tomara la determinación de cambiar el enfoque del personaje de uno que le está escupiendo al gobierno a otro que va al colegio y rompe tejas de los vecinos mientras le jalan las orejas por desobediente. Fue desde ese entonces que el personaje de Gaturro empezó a quedar cojo. Por lo general, un personaje de tira crítica de periódico tiene la profundidad de un charco, o en este caso, del chascarrillo político que escupe. Y tomar un concepto así para empezar a desarrollarlo y proveerle de universo, personajes secundarios, trama, etcétera, no tendría que ser una mala idea si estuviera en manos de un comunicador competente, pero bueno, Gaturro está en manos de Nick y solo Dios sabía lo que le deparaba a este pequeño bastardo. La disyuntiva no es si darle o no pies y cabeza al mundo de Gaturro. La cuestión es que Nick no sabe ni nunca supo hacia dónde encauzar su personaje, por más que le diera familia, interés amoroso, aventuras en el colegio, bla bla bla. Por mucho tiempo lo único que transmitía Gaturro era la necesitada ímpetu de calar por donde sea, como sea, extralimitándose tanto con su concepto original, que tienes a Gaturro
Gaturro cagándose en la familia del presidente a menos de 3 viñetas de Gaturro entregando tareas de clase de arte como si fuera un chino chiquito. Gaturro no sabía si ser una comedia para adultos o si ser un producto para niños y quería hacerlo todo. Este gato es la viva representación de la frase el que mucho abarca poco aprieta, viéndose desesperado en sacar contenido apto para todas las demografías sin pensar mucho en qué se estaba sacando y si era de mínimo con calidad decente para todo el alboroto que se hacía alrededor del producto. Y es con esto que llegamos a la situación de Gaturro catapultando contenido de todo tipo a la velocidad de una metralleta que sale a toda mierda, y si no te fijas no te vas a dar cuenta de que gran parte de lo que salió es plagio, estafas de mediana escala como Mundo Gaturro y cosas como la mediocre película de 2010, sin contar memes de Gaturro formato piolín. Pero bueno, nos estamos adelantando, así que si nos vamos a hablar de las controversias de Nick, mejor nos lanzamos a, ya saben, hablar de ellas como se lo merecen. Arranquemos por el hecho fundamental de que Gaturro está agarrado de las bolas o de los cachetes por Nick. Lo que haga Nick repercute directamente en Gaturro por la arrogancia que tiene este artista que a toda costa vuelve casi imposible ejecutar la proeza de separar el artista del arte. La trayectoria de polémicas de Nick, diría yo, es casi tan larga como la que tiene su portafolio, entonces les aseguro que de tener tela que cortar tenemos bastante. Pero bueno, no me escuchen a mí, mejor les suelto el micrófono al experto y que les explique mejor. Adelante, maestro. Es evidente, en cuanto pones un pie en Cava, que si existe una proeza de la mercadotecnia en este país, esa es la creación de Nick. No solamente vas a encontrar tomos recopilatorios de sus tiras en cualquier puesto de revistas, vas a verlo ocupando toda una estación del subte, cruzando la calle en un semáforo, te vas a topar con su estatua. No, me parece que eso no se va a poder. Es interesante, pero no es que la desmedida popularidad de Gaturro lo haya vuelto infame. Más bien, el motor de su proliferación, la sobresaturación de contenido alrededor de él, ha sido como una especie de contrato con el diablo. Gaturro es, muy probablemente, el personaje más odiado que tenemos en Argentina, y al mismo tiempo el más rentable. Teniendo la Mafalda, Yo Matías, Macanudo, de Liniers y tantísimos iconos del humor gráfico que tenemos en nuestra amada nación y que nuestros padres nos recomendarían gustosos y de los que podrían hablarnos durante horas, ¿por qué el primer libro de estas características que cae en las manos de un nene tendría que ser específicamente Gaturro? Teniendo tanto de qué estar orgullosos, ¿por qué era que el imperio mediático multimedial parece orbitar al gato con cara de culo específicamente? Algunos puntos relevantes al respecto tienen bastante que ver con el timing en que la proliferación del personaje parece haber coincidido con el surgimiento del internet y la carencia de alma de Nick. Cada humorista gráfico es un artista, y si bien el nacimiento de Gaturro pudo haber estado influenciado en su momento por algún tipo de disidencia política, como emisor de un mensaje, más incluso como un avatar del propio Nick, con un personaje en sí mismo por allá en los 90, es evidente que en la transición de demografía, Nick se encontró con un personaje que realmente no tenía una visión clara que ofrecer al respecto de nada. Gaturro, a diferencia de Garfield, quien es un personaje consagrado, referenciable, simpatizable, no representa nada en particular, no es la voz de ninguna demografía, es una hoja en blanco sin ningún chiste recurrente del que agarrarse más allá de Agatha diciéndole que no y de que es mal alumno en el colegio. Colegio al que él mismo, nadie lo obligó, se quiso anotar en el primero o segundo tomo recopilatorio solo para sacarse malas notas, faltar a clases y evitar el compromiso con el establecimiento tanto como le es posible, y después para fusilarse a internet estos chistes del British English y... no sé, mejor yo no soy ningún experto en Gaturro, concha de su madre. Con un personaje de estas características es evidente que incurrir en el plagio es casi que inevitable, es una necesidad. Ese famoso pero desfasado documento de más de 30 páginas publicado por Radioactive Man, que ha supuesto un grano en el culo para la reputación de Nick, donde quedan documentados a pies puntillas ejemplos irritantemente descarados de los plagios incurridos por el autor, son solo una pequeña porción de la controversia que rodea a este señor. No solo se ha ganado la antipatía de la gran mayoría de sus colegas de profesión, entre ellos el mismísimo Kino. Todos recordamos el famoso y doloroso "no tenés vergüenza, pibe", pronunciado por el maestro cuando este mequetrefe se le ocurrió mostrar cara cerca de él. Es claro cuando contrastamos la trayectoria de ambos personajes. Mafalda no murió junto con su creador, pasó a retiro cuando este quiso dedicarse a publicar otras cosas. Es muy gracioso porque Kino ha dicho que la razón para dejar ir a su creación más grande, ícono de toda una generación que siempre va a tener un lugar importante en el ideario de cada argentino, fue precisamente para evitar la repetición a sí mismo. 9 años es lo que duró Mafalda siendo publicada, y únicamente eso. Es que yo me vuelvo loco. Y claro, si tu competencia va a tener este calibre de integridad artística, ¿qué te impide cagar libros como si cocinaras churros? Libros que no solo están
están llenos de plagios, indudablemente, sino toda otra facción de libros que ni siquiera uno se molestó en escribir. ¿Quién te va a impedir ir más allá y fusilarte todo el concepto de un juego como Club Penguin? ¿Quién te va a impedir comerte al mundo cuando produjiste el equivalente artístico de una marca de alimentos hiperprocesados y distribuidos en masa? Y encima poder permitirte el descaro de sacar tantísima tajada a tu personaje como producto multimedial para comportarte como un boomer tecnófobo en más de una ocasión que pretende conectar con los chicos pero se caga en los creadores de contenido. Gaturro y la Guerra de las Estrellas, anda a cagar. La percepción de Garfield y Gaturro ha cambiado mucho a lo largo de los años y nos trae una recepción de mercado interesante en el caso particular de cada uno, así que para estudiarlos mejor vámonos por el gato que de mínimo me cae bien, ¿les parece? Garfield viene de un lugar curiosito, por decir algo. Desde la finalización de Garfield and Friends en el 94, este pobre gato naranja con obesidad tipo 1 anduvo un poquito no, sino muy a la deriva por años. En los 90 no hubieron muchas cosas de Garfield que no fueran mercancía hasta en el café y especiales de televisión. No fue hasta 2004 que el proyecto vio un poco de luz por primera vez en 10 años con una muy prometedora película que le haría nombre a Garfield y le presentaría este encantador personaje a nuevas generaciones para que aprendieran. La película de Garfield fue una basura. No solo una basura, fue pésima. Se pasa por la cola los principios del personaje y parece que odia a Garfield más de lo que lo quiere representar de una forma decente a una nueva generación. No lo sé, viejo, era 2004 y querían copiarse de La Máscara y del Gato Ensombrerado por alguna estúpida razón. No, y ni les hablo de la segunda película, que es literalmente el infierno personal de Bill Murray, que si hay algo de lo que se arrepiente en su carrera fue haber participado en esta aberración. You have any regrets? Garfield, maybe. Así que mejor continuemos antes de que la aneurisma se me pase a mí. En 2008 fue el 30 aniversario de Garfield y aún así habían muchas ganas de hacer algo con el gato. Entonces sale en 2009 el show de Garfield, que claramente es una serie. Sí, no sé, aún no le pegaba el tiro a todo el potencial que Garfield podía ofrecer. Continuemos. Así fueron pasando los años hasta que Jim Davis se agarró bien los pantalones desde su retiro y se dijo a sí mismo que se rehusaba a irse de este mundo sin darle de mínimo una maldita película decente a Garfield. Es entonces que produce la película que ahora mismo está en los cines, que para sorpresa de todos resultó siendo bastante buena dentro de lo que es. En cuanto a la recepción de la gente con Garfield, las cosas han ido mejorando. Garfield se ha convertido a sí mismo en un icono internetero que ha ido variando de reinterpretaciones que lo dejan ahora viéndose como un baretero despreocupado que las parejitas usan de foto emparejándolo con Hello Kitty y haciéndolo parchar con Tom de Tom y Jerry. Un grupito de gatos importantes del siglo XX traídos a la actualidad, y la cuestión es que no se queda ahí. Garfield poco a poco ha ido resurgiendo como una pequeña sensación, estando en memes, animaciones cortas y videos de dudosa procedencia que lo único que hacen es darle manija a la Garfield manía, como se dice por ahí. Okay, you reeled me back in. Que no hizo más que crecer con el estreno de la película. Ahora, en cuanto a Gaturro... Hablar del estado actual de Nick es difícil sin meternos en terreno político. Este hombre nunca en su vida ha sido sutil en cuanto a sus inclinaciones ideológicas, o por lo menos hacia qué gobiernos no han sido de su agrado. Creo que es relevante mencionar el episodio en el que el en ese entonces ministro de Seguridad contestó por Twitter a una crítica hecha hacia su gobierno por parte de este autor con información sobre el colegio al que asisten sus hijas en un tono no exactamente amigable. El conocido dibujo de "con los chicos no", recortado y reutilizado por él mismo cuando una controversia política se le presenta. ¿En serio, hermano, te da tanta paja dibujar a tu propio personaje? Este punto es relevante porque hay quienes consideramos el susodicho evento como el catalizador de toda la vuelta que sucedió con la infame estatua. Recordemos que fue Nick el primero en señalar el maltrato de la estatua de su personaje en un intento de darle al vandalismo recibido una connotación de persecución política e intimidación personal hacia él. Esto es simplemente un patrón de comportamiento. No voy a dudar ni por un segundo de la legitimidad de la controversia acerca de un ministro de seguridad refiriéndose en público a información relevante a las hijas de este hombre, pero toda la parafernalia de la estatua, pura y dura mercadotecnia. Sistema antivandalismo, por favor. Es insultantemente obvio que él sabía que todo el internet solo iba a escuchar "vandalizame y no dejes de vandalizarme". Hoy en día mi querido Nick disfruta bastante dibujando al presidente Javier Milei de un modo sospechosamente inconsistente. Quizás simplemente no elige su estilo aún. Está bien no ser ajeno a la política, supongo, pero mantengo algo que he dicho en el pasado. Es por lo menos menester de arquear una ceja
ceja para mí el hecho de que un producto dirigido tan furtivamente a la franja etaria más baja posible se encuentre tan pronto con un partidismo político tan directo. Solo digo que odio a Gaturro, es solo una opinión. El motivo de este video fue por la rayada que le hicieron a la estatua de Garfield que salió por la película y que hizo que a todo el mundo se le levantara la antenita al recordar el cuento de la estatua de Gaturro. Pero el tema aquí es que lo que pasó es que para muestra un botón, la gente vio que le clavaron medio rayón a Garfield y se sacaron las antorchas, mientras a Gaturro aún le avientan tomates en cuanto enseña los bigotes. Un tema digamos igualito al contraste entre la estatua de Mafalda y la de Gaturro, que a la de Mafalda le rayaron e inmediatamente agarraron presos y con multa a los dos gandules que se mandaron el chistecito, siendo lo único que puedo decir ante esto que es justicia poética. Como dirían por ahí, hazte fama y échate a dormir. Se preguntarán, ¿sabe Jim Davis algo de Gaturro o este gato ha pasado desapercibido como lo hizo FNAF High School a ojos de Scott Cawthon por un buen rato? Y la respuesta es que sí, pero no es algo sacado del otro mundo si es que tenían en mente una reacción sobredimensionada para esto, sino que al contrario, la única respuesta de Jim Davis a años de existencia del teturro bebiendo de su genialidad se reduce a un dibujito que subió en su cuenta de Instagram y que le revolvió las tripas a una buena fracción del continente. Así de sencillo, así de elegante y simple. Una respuesta concreta, sin mayor dilación, justa y necesaria para un producto que realmente no lo es. Una respuesta merecedora para alguien como Nick. La conclusión salta fácil a la vista. Garfield finalmente logró levantarse como el dios Lovecraftiano amante de la lasaña que es, y Gaturro cayó vilmente entre los cadáveres de los demás hitos de la historieta que tuvo que desnucar para llegar al éxito. O al menos eso quiero creer, porque no hubo un solo día en el que caminara por Cava y no hubiera 4 historietas de Gaturro en los kioscos que habían por ahí. Pero bueno, ya saben que el universo se encarga de impartir el resto de justicia que aún le queda guardada en el bolsillo. Siempre es un gusto volver a despotricar sobre el infame personaje sin alma que alguna vez formó parte de mi infancia. Si les interesa, como bien mencioné antes, tengo un canal en el que de vez en cuando les recuerdo qué día es el siguiente a este. En fin, y eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por venir a ver a este par de desempleados pelear por media hora acerca de Gaturro y Garfield. Les recomiendo mucho la película, véanla con amigos. Yo la vi con Jasper y la verdad la pasé de 10. Un profundo y especial agradecimiento a Mishiro por venirse por acá para no dejarme tirarme cualquier estupidez acerca de su país y que luego me expatrien. No sería la primera vez que me pasa. Y recuerden que el patrocinador del día de hoy es Skillshare y que las primeras 500 personas que le den clic al link de la descripción obtendrán un mes de clases gratis. Otro especial agradecimiento a Jedrion, quien por ahora editó este video. Yo soy Miko y nos vemos en una próxima ocasión. Que les recomendaría quedarse para el próximo video porque les aseguro que se vienen aún muchas más sorpresas. Bye.